A ver, agradezco la pregunta del profesor Carpizo. No sé en México, pero aquí diríamos que pasar del Tribunal Constitucional a la Corte Interamericana sería como salir del fuego para caer en las brasas. Si me pregunta, no sé qué es peor. ¿Ah? No sé qué sería peor. Me temo que lo segundo. ¿Ah? Dígalo. A ver, respecto de los límites a ser revisados, efectivamente Gonzalo García planteaba que hay un acuerdo con Humberto en el sentido de que en el campo de la justiciabilidad de la reforma, los límites relativos a procedimiento y quórum son objeto de revisión. Y es una revisión significativa porque no solo son los quórum reforzados, sino además el procedimiento del capítulo 15, más la supletoriedad que el capítulo 5 le da a las normas del procedimiento legislativo, lo que fuere pertinente. Ahora, los límites sustantivos de materia y los límites competenciales, a mi juicio, no son tales. No solo no son justiciables, sino que además no hay ese tipo de límites. Y la evidencia es que de las 34 leyes de reforma constitucional, varias de ellas han afectado capítulos como el capítulo 1 de bases de la institucionalidad, modificando incluso parcialmente la forma de Estado. Estoy pensando en el artículo 3, por ejemplo, una definición política básica, ¿eh? Y simplemente ello no ha alterado, en definitiva, la cuestión de la justiciabilidad. Nadie ha cuestionado ello, porque efectivamente los procesos de reforma van acompañados de una lenta maduración y de acuerdos políticos que tienen que ver, yo no sé si, y ahí tengo una discrepancia con Gonzalo García, no creo que sean límites al proceso de reforma, creo que son parte de la cultura política y del proceso político real. Chile es un país que asimila lento los cambios. Es un país, desde esa perspectiva, bastante conservador y no siempre está en la cresta de la ola. ¿Ah? Ahora, yo no sé si sea bueno estar en la cresta de la ola. Si usted me sube a la ola del control de convencionalidad, no, gracias. Ahora, lo de los límites del derecho internacional, esta es una cuestión bien relativa. Yo circunscribí mi exposición solo al derecho interno, no me refería al derecho internacional. Evidentemente en el derecho internacional hay límites, ¿ya? Las cláusulas de jus cogens, con la dificultad que está en determinar cuáles son esas reglas de jus cogens. Brownlee es lista 11 reglas de jus cogens, pero no hay acuerdo respecto de cuáles son esas reglas de jus cogens, reglas imperativas, indisponibles. Lo único que tenemos claro es que es un resabio del derecho natural, del viejo derecho de gentes. Pero yo soy muy reacio a citar ejemplos de otros países o la cita al derecho comparado porque, como bien señalaba un viejo maestro, Roland Dragó, la cita al derecho comparado puede ser una cita silvestre, una cita en bruto, porque cada país tiene su propio contexto, y la distinción entre derecho en los textos y derecho en la acción es una distinción súper relevante. Pero hay dos casos que uno de ellos lo citó Gonzalo García, el caso de Turquía, en que hay una profunda cesura cultural en Turquía entre el viejo país que intentó modernizar Atatürk Kemal y laicizar, con el nuevo país que emerge de la Turquía profunda, que es confesional, ¿ya? Premoderno. Y el Tribunal Constitucional probablemente va a terminar siendo aplastado por esa realidad política que a los ojos de cualquier occidental de primera o segunda mano, como somos los latinoamericanos, sería una realidad regresiva. Pero está allí y representa además un impedimento para que Turquía sea parte de la Unión Europea. ¿Ya? Una de las. Y la otra es la regresión constitucional que sufre hoy día Hungría, un país que es parte del espacio político europeo. Estoy hablando de un espacio político que tiene supranacionalidad, no estoy hablando del sistema interamericano en que no hay supranacionalidad. Los órganos de ese espacio político han sido incapaces de atajar esa regresión constitucional.
Muy bien, si no hay más preguntas, yo creo que podemos conceder unos breves minutos a los expositores por si quisieran redondear algunas ideas. Vamos a partir por mi mano derecha, que no significa nada simplemente, pero por la mano derecha, don Humberto, el profesor Nogueira. Después le vamos a conceder un par de minutos también al ministro García, al profesor Meléndez y al profesor Zúñiga para finalizar. Como ha sido aludido directamente, digamos, en varias de las intervenciones, quiero hacer primero algunas precisiones, digamos, rápidas, digamos. La primera, que cuando se afirma que yo estoy defendiendo la Constitución del 80, creo que nadie que me haya leído, digamos, puede considerar que soy un defensor de la Constitución del 80, ¿no es cierto? Por lo tanto, yo creo que esa es una mala lectura, digamos, de mi posición, ¿cierto?, sobre el tema. El tema yo lo he hecho desde un punto de vista teórico y dogmático, ¿cierto? No desde el punto de vista del derecho positivo, digamos, en el caso estrictamente chileno bajo las circunstancias actuales. Además, yo sostengo, ¿cierto?, y en la última obra que acaba de salir, hace menos de 15 días, ¿cierto?, que el tercer tomo sobre mi derecho constitucional chileno, que yo entiendo y tiendo a compartir la idea de que Chile necesita una nueva constitución para enfrentar el siglo XXI, digamos. Y lo digo por la sencilla razón de que existe una frustración, ¿cierto?, generalizada, aunque difusa, ¿cierto?, en el ánimo de el cuerpo político de la sociedad en general, ¿cierto?, en el sentido en que todas las reformas que se han hecho hasta ahora han sido hechas por una élite, digamos, que no ha tenido, ¿cierto?, una participación real del cuerpo político de la sociedad, digámoslo derechamente. Y por lo tanto, el cuerpo político de la sociedad tiene ganas de participar en un proceso, ¿cierto?, en el cual se pueda obtener una constitución verdadera y legítimamente, ¿cierto?, validada por ese cuerpo político de la sociedad con su participación, y no solo con la participación de la élite política en las negociaciones, ¿cierto?, particulares derivadas de un régimen, ¿cierto?, espurio como es la Constitución de 1980. Y además en un contexto donde claramente, ¿cierto?, las reformas que se han podido hacer son aquellas que han contado con el beneplácito de los sostenedores del régimen anterior. Por lo tanto, donde no hay una igualdad de oportunidades, ¿cierto?, donde no hay la posibilidad de expresión de una mayoría, ¿cierto?, clara en esos términos, sino donde una minoría ha tenido la posibilidad de vetar constantemente las decisiones que quiere adoptar la mayoría, ¿cierto? Acordémonos además, ¿cierto?, que en la Constitución de 1925, que no era una mala Constitución desde el punto de vista de reforma de la Constitución, la reforma de la Constitución se hacía por mayoría absoluta de los diputados y senadores de ejercicio, no por 2/3, ¿cierto?, de los integrantes. Y yo prefiero un sistema más flexible de reforma, ¿cierto?, que el que actualmente tenemos. Por lo tanto, quiero dejarlo claro eso desde la partida, ¿cierto? En segundo lugar, quiero también precisar que Peces Barba no es un naturalista, ¿cierto? Y eso todos lo saben quienes han estudiado un poquito de filosofía jurídica, ¿cierto?, y del derecho. Todos saben que Peces Barba es un trialista, ¿cierto? Por lo tanto, comparte la posición que yo sostengo, digamos, desde el punto de vista de lo que es el derecho. El derecho es valor, es norma y es vigencia. Y precisamente tu última parte de la intervención lo grafica cuando señala que es una parte importante la comprobación sociológica, ¿cierto?, el cumplimiento de la norma, ¿cierto? Por lo tanto, yo esos dos puntos quiero dejarlos, digamos, claramente sentados. Ahora, yo en mi intervención dije claramente que una cosa es la reforma de la Constitución y otra es la creación de una nueva Constitución basada en otra idea de derecho distinta de la contenida en la Constitución. Y afirmé claramente que, a mi juicio, existe el derecho implícito, aunque no le guste que sea implícito, digamos, a Pancho, ¿cierto?, que tiene el pueblo a disponer de sí mismo y a darse su propio ordenamiento jurídico. Y ese no es
una posición teórica, es una posición que tiene comprobación sociológica, ¿cierto? En este sentido, hay muchos pueblos que han decidido cerrar un sistema político y generar otro nuevo, y para ello no requieren de la violencia. Simplemente basta ponerse de acuerdo en bases comiciales, ¿cierto? Que es lo que reclamaba de alguna manera también, ¿cierto?, el ministro García, ¿cierto? Se requiere algún consenso mínimo de contenidos, ¿cierto? Se requiere algún consenso sobre procedimientos, sobre quórums a través de los cuales construir, ¿cierto?, con una cierta seguridad jurídica, ¿cierto?, y por lo tanto sobre una cierta base donde, ¿cierto?, no todo está en juego, ¿cierto? Y por lo tanto donde hay aspectos centrales que están previamente acordados, ¿cierto?, y que constituyen la base común dentro de la cual se va a construir el edificio. A mi juicio, digamos, esa base común, digamos, aunque no le guste tampoco mucho a Pancho, digamos, es desde el punto de vista sustantivo nuestro sistema interamericano de protección de derechos, ¿cierto?, con todos los derechos contenidos en ello, y no solo en la Convención Americana, sino en el Corpus Juris Interamericano, ¿cierto?, claramente. Por lo tanto, es bastante más sustantivo y más abarcador, digamos, que la propia Convención Americana, ¿cierto? Y obviamente eso incorpora el protocolo sobre derechos económicos, sociales y culturales, ¿cierto?, el protocolo de San Salvador. Yo creo que es insostenible mantener un sistema constitucional en Chile bajo las actuales premisas donde los derechos sociales son prácticamente inexistentes y donde no tienen garantías jurisdiccionales, salvo, ¿cierto?, lo que analizábamos ayer en la tarde, que es el amparo indirecto ante el Tribunal Constitucional. Me parece insostenible, digamos, que, ¿cierto?, se siga considerando que los derechos sociales no son indivisibles de los derechos civiles y políticos, ¿cierto? Y por lo tanto que no hay razón alguna para que ellos no tengan la misma protección a través de recursos de protección que los que tienen los derechos civiles y los que tienen los derechos políticos, ¿cierto? Por lo tanto, me parece que el derecho a la educación, el derecho a la salud, el derecho a la seguridad social, ¿cierto?, para solo señalar algunos, deben tener exactamente la misma protección jurídica que la que tienen, ¿cierto?, el derecho, ¿cierto?, a la vida privada, ¿cierto?, o los que tienen otros derechos, ¿cierto? Me parece a mí también que desde ese punto de vista debemos también generar un sistema fuerte de protección del derecho a la jurisdicción y al debido proceso, que en Chile no tiene ninguna protección, ¿cierto? Y por lo tanto, que la protección que tiene, aunque no le guste a Pancho, ¿no es cierto?, es la que le da la Corte Interamericana de Derechos Humanos cuando los casos llegan allá, ¿cierto? Y esa es la realidad. Veamos todas las sentencias contra Chile de la Corte Interamericana, todas son por deficiente criterio jurisdiccional en materia de debido proceso y de aseguramiento de derechos fundamentales, ¿cierto?, por parte de la jurisdicción ordinaria. Hasta ahora se ha salvado el Tribunal Constitucional. El caso, ¿cierto?, Aaron Vázquez no llegó al tribunal, a la Corte, pero si no le habría llegado también un coscacho fuerte, ¿no es cierto?, al Tribunal Constitucional en la materia, ¿cierto? Digámoslo claramente, ¿cierto? Por otra parte, quisiera también señalar que no es tan preciso, ¿cierto?, que haya reticencia de algunas jurisdicciones constitucionales a realizar control de constitucionalidad de reformas constitucionales, o incluso a declarar inconstitucionales normas constitucionales, ¿cierto? Y lo quiero decir claramente porque además hay fallos, ¿cierto?, y no podemos obviar esa realidad, ¿cierto? Y no tenemos que irnos muy lejos, ¿cierto? Cuando se hace relación a Colombia, efectivamente, la Constitución de Colombia dice en el artículo 241, número 1, ¿cierto?, que hay solo control formal. Pero ¿qué ha dicho la Corte Constitucional colombiana, ¿cierto? ¿Cómo ha interpretado esa norma? Esa norma ha dicho que, en definitiva, comprende también los principios estructurales del régimen constitucional colombiano, y dentro de ellos, la República Democrática. Y ha enjuiciado a partir de allí, ¿cierto?, lo que es la reelección presidencial. Y ha dicho, ¿cierto?, que existiendo esos principios estructurales, la reelección presidencial no lo amenaza,
¿cierto?, es el juicio que hace la Corte Constitucional de Colombia. Pero la Corte Constitucional de Colombia sostiene que hay principios estructurales básicos del sistema que son justiciables en instancia de la jurisdicción constitucional y de la propia Corte, ¿cierto?, colombiana, ¿cierto? Agreguemos, ¿cierto?, que el Tribunal Constitucional peruano, ¿cierto?, para irnos aquí al ladito, a nuestros vecinos, ¿cierto?, naturales, ¿cierto?, por razones geográficas, ¿cierto?, a través de diversas sentencias producidas fundamentalmente en el año 2003 y 2004, ¿cierto?, pese a que no tiene competencia explícita en el texto de la Constitución peruana vigente, ¿cierto?, ha señalado que en su criterio, cuanto la Constitución le otorga competencia para conocer, ¿cierto?, de la constitucionalidad de preceptos legales, esos preceptos legales pueden ser leyes de reforma de la Constitución. Y por lo tanto, reconoce su competencia para enjuiciar reformas constitucionales en virtud de esta perspectiva. Hay que reconocer que esa es la perspectiva al otro lado de lo que por una parte ha sostenido la Corte Constitucional francesa, ¿cierto?, y lo que sostuvo en su momento el Tribunal Constitucional chileno el año 72, acordémonos, ¿no es cierto?, de la ley de las tres áreas de la economía, que es lo que hacen hacer, en definitiva, en la Constitución actual, ¿no es cierto?, el control de constitucionalidad de las reformas constitucionales. ¿Ah? Seamos claros, yo estoy simplemente tratando de relatar hechos históricos, ¿no es cierto?, que son objetivamente comprobables. Agreguemos al mismo tiempo que dentro de esta misma perspectiva, ¿cierto?, la Corte Suprema Argentina, que no tiene ni una sola norma sobre control de constitucionalidad, ¿cierto?, de reformas constitucionales, en el famoso caso Fayad, ¿cierto?, determinó que la norma que suprimía, ¿cierto?, la posibilidad de continuar como ministro de la Corte Suprema de Justicia a quienes, ¿cierto?, se encontraban en el ejercicio del cargo en el año 94, ¿cierto?, en definitiva era inconstitucional, ¿cierto?, y por lo tanto declaró inconstitucional una reforma de la Constitución, ¿cierto?, sustantiva de alguna manera, porque afectaba los derechos, ¿cierto?, que supuestamente tenían al cargo las personas, ¿cierto?, que estaban desempeñando esa función pública. Agreguemos al mismo tiempo, para irnos también un poquito a Europa, para ir matizando, ¿cierto?, que la Corte Constitucional italiana, ¿cierto?, a través del artículo 134 de la Constitución, y quiero ser preciso, ¿cierto?, en la entrega de información, ha dicho en diversas sentencias que la modificación o transformación de la forma de Estado que la Constitución de Italia materialmente realiza constituye un núcleo intangible, ¿cierto?, y un límite material, no formal, a la Constitución, a la reforma de la Constitución o la legislación constitucional. Si quieren les doy la sentencia. Es la sentencia número 30 del 1 de marzo del año 71 y ratificada por sentencia 175 del 11 de diciembre de 1975 y reiterada por la sentencia 1146 del año 98. 3 sentencias, ¿cierto?, uniformes, sostenidas en la materia, ¿cierto? Quiero agregar al mismo tiempo que en este sentido también la propia Corte italiana ha determinado la inconstitucionalidad que afecten los principios supremos del orden constitucional y los derechos inalienables de la persona humana. Expreso, ¿cierto? No estoy inventando nada, no estoy interpretando nada. Estoy simplemente citando sentencias de la Corte italiana. Agrego al mismo tiempo la Corte Constitucional alemana. La Corte Constitucional alemana ha determinado la posibilidad de reformas constitucionales inconstitucionales por vulnerar los postulados fundamentales que corresponden a la misma Constitución, ¿cierto? Les puedo citar también la sentencia del 18 de diciembre del año 53 y también la sentencia del 23 de octubre del año 51, ¿cierto? Y el último minuto para la última sentencia, ¿cierto? En este sentido,
cabe también señalar que el Tribunal Supremo de la India, ¿cierto?, ha llegado a declarar la inconstitucionalidad de reformas constitucionales que denegaban la posibilidad de declarar inconstitucionales reformas constitucionales. Aunque suene cacofónico, ¿cierto?, es esa, ¿no es cierto?, la determinación tomada por el Tribunal Supremo de la India, ¿cierto? Caso Casabanda Bharati, ¿cierto?, que es en definitiva del año 1973, y el caso Minerva Mills con Unión de la India de 1980. Dos sentencias, ¿no es cierto?, al hilo sobre la materia. Y finalmente, agreguemos simplemente, porque no tengo más tiempo, ¿cierto?, que también los tribunales constitucionales de Austria y de la República Checa han conocido de anulaciones de preceptos constitucionales y han declarado inconstitucionales reformas constitucionales. Por lo tanto, como ustedes pueden ver, no es, ¿no es cierto?, una situación muy excepcional, es una situación bastante recurrente en que, en definitiva, los tribunales constitucionales asumen su responsabilidad de defensa de la Constitución, que es la misión esencial para la cual ellos fueron creados, y evitar que el texto de la Constitución, ¿cierto?, en definitiva, sea traicionado por los órganos constituidos, ¿cierto?, que no tienen competencia para alterar la idea de derecho contenida en la Constitución. Y el último elemento es para señalarle a Pancho que no ha habido ninguna reforma a la forma jurídica de Estado, ¿cierto?, ni a la forma de gobierno en el sistema constitucional chileno. La reforma al artículo 3º se mantienen dentro de lo que es la idea de un Estado unitario descentralizado. No hay paso a un Estado regional, las regiones no tienen competencias legislativas, ¿cierto?, las regiones no participan del poder constituyente, las regiones siguen teniendo competencias puramente administrativas, incluso en el parámetro de la reforma que se va a hacer ahora, ¿cierto? Por lo tanto, en definitiva, no hay cambio ni de forma jurídica de Estado ni de forma de gobierno. Gracias, profesor García. Yo honestamente entiendo que en lo que yo sostuve no hay mayores objeciones realmente. Uno es amigo de sus expresiones y esclavo del silencio, y lo que yo dije creo que no ha pasado por el sedazo de ambas teorías. Es interesante, fue una termópilas por las cuales sobrevivimos sin demasiado problema. Creo que la referencia en torno a las sentencias de distintos tribunales no tiene que ver con una señal ad hoc, uno tiene que interpretarla. Ese sería un examen muy que creo que hay que hacer, la investigación de cómo han operado esos límites. Creo que sería interesante ese texto, un estudio que recopile todo ese ejercicio de sentencias, porque en la práctica, es mi única observación, creo que curiosamente en algunos casos se utilizan mecanismos formales para introducir algunos cambios sustantivos, pero en definitiva la competencia de cómo se adopta son cuestiones de naturaleza formal. Creo que es lo que en definitiva hizo la Corte Constitucional de Colombia. Como no siento que en lo expuesto haya ofrecido mayor punto de controversia, quisiera aprovechar este segundo que me resta simplemente para decir que el próximo lunes yo lanzo un libro que se llama Diccionario Constitucional Chileno, al cual están todos invitados en la Universidad Alberto Hurtado, 6:30 de la tarde, el cual están invitados. Va a exponer el rector de la universidad, Fernando Montes, el ministro Carlos Carmona, presidente del Tribunal Constitucional, el diputado Gabriel Boric y María Pía Silva, profesora de Derecho Constitucional de la Católica. Y me parece que quien quiera encontrar tesis de fondo sobre alguno de los conceptos aquí, tiene un texto y lo pueden bajar libre y gratuitamente, incluso desde este momento, de la página del Tribunal Constitucional. Bueno, quisiera cerrar un poco mi exposición, que creo que algo que no alcancé a decir, y que no fui muy claro seguramente, era que finalmente, pese a que me parece que no existen
límites materiales que deban ser objeto de control, y ya di las razones de por qué pienso que eso no es así. De todas formas, me parece que debe tenerse en claro que los límites siempre están presentes. Pero el punto está que esos límites no son objeto de control, no son controlables, exceptuando obviamente los límites de tipo formal. Ahora, ¿cuáles serían esos límites? Pues bien, esos límites, desde mi punto de vista, es el límite que nos da el constitucionalismo. Será precisamente el poder constituyente derivado quien decidirá darse el balazo en el pie o bien avanzar precisamente hacia una constitución propia del constitucionalismo, precisamente que conciba la Constitución como un poder limitado con fines de garantía. Eso quería aclararlo porque me parece que los límites son importantes, pero en este aspecto me parece que no son procedentes. Ahora, brevemente quisiera aclarar mis dichos, para no generar ninguna ofensa. Yo, profesor, estoy más que claro que usted no es un defensor de la obra de la dictadura, eso lo tengo más que claro, profesor. Sí, que sea un lector cuidadoso. Sin embargo, el ejercicio que realicé fue como lector de textos sobre el control preventivo y las consecuencias que implica esa argumentación en la Constitución tal como está. Es el ejercicio simplemente que intenté realizar y fue fruto de una escritura que de repente emanó, así como el maná que cae del cielo, ¿no? De repente salió esa idea que me pareció que la forma como se planteaba terminaba pareciéndose una defensa de la obra, y por eso me llamó mucho la atención cuando hice esa lectura del texto, porque me parecía un poco contradictorio con las otras posturas que usted ha expresado en distintas obras. Y por último, señalar que mi lectura de Peces Barba tiene que ver no en situarlo como un autor y un naturalista o positivista. Lo que rescato de él es cómo él articula la teoría de los derechos fundamentales a partir de la confluencia del derecho natural con el derecho positivo, y se hace cargo de las posiciones reduccionistas tanto del derecho natural como del derecho positivo, y él lo afinca siempre en el fenómeno de la modernidad en un contexto concreto. Eso es todo lo que tengo que decir. Muchas gracias. Mi abuela decía, palabras sacan palabras. He sido interpelado, pero así interpelado Peces Barba, buen amigo que falleció hace un par de años. Él decía que era dualista, no trialista, para que veas tú, Humberto. El problema es que en su última obra dice que es trialista. Desgraciadamente él cambió varias veces de posición, porque era inicialmente tomista. Sí, era tomista, muy cristiano. Era tomista. Sí. A ver, Humberto cita un episodio político en Chile que es bien clave, el de la reforma constitucional sobre las tres áreas de la economía, en que el Tribunal Constitucional resultó ser incompetente y en que la reforma finalmente no se promulga porque el Consejo de la República no cursó el decreto promulgatorio de la ley de reforma. Ese es un buen ejemplo, no para dar cuenta de la necesidad de que los límites al poder de reforma sean justiciables. Es un buen ejemplo para demostrar cómo la facticidad, la política puede terminar triturando a la Constitución y a las reglas. Una segunda observación. Se han citado dos casos que nos ha tocado conversar, discutir con colegas colombianos y argentinos. El caso Fait y el caso Uribe Vargas. Ambos casos, ambas sentencias controvertidas en la doctrina, tanto argentina como colombiana, que representan además los leading case y situaciones aisladas con elementos incluso complejos, digámoslo así, y que dan cuenta de roles particularmente activistas de estas cortes. Y por tanto dan cuenta de una patología que sufren algunas democracias de América Latina, que es el activismo judicial. Una verdadera patología del sistema democrático, no un signo de salud del sistema democrático. Tercero, hay un texto clásico de traducción tardía, el de Otto Bachoff, de las normas constitucionales e inconstitucionales, que es de algún modo la teorización germana
sobre la cuestión relativa a las cláusulas de eternidad. Y que ha sido usado y abusado de él porque además el contexto alemán federal es un contexto muy específico, muy construido sobre la base de la sobrereacción a Weimar y al Estado del Tercer Reich. No es repetible las coordenadas del quehacer constituyente alemán federal, además sometido a las directrices políticas de las potencias ocupantes, en gran medida. Por lo que uno debe tener mucho cuidado cuando hace la lectura de otros autores. Yo creo que ese ejercicio no es solo un problema de derecho comparado, es también un ejercicio de pasar por los filtros adecuados el quehacer dogmático en otras latitudes. No se trata de aquí de ser chauvinista, sino de tener mucho cuidado con lo que se escribe en otras latitudes, porque dice relación con correlaciones de realidad muy distintas. Otto Fersman, en un trabajo, uno de los más brillantes constitucionalistas contemporáneos, en un trabajo reciente analizando la cuestión de las normas constitucionales e inconstitucionales, reclama algo que es súper simple, reclama por más reglas y por menos principios. Yo me sumo entusiastamente a ese reclamo, porque he escuchado acá idea de derecho, límites implícitos, derechos implícitos, bloque constitucional de derechos, derechos esenciales, valores suprapositivos. Es el mundo etéreo, de las esencias, de los valores, de la metafísica, no de las reglas. Creo que si hay una cosa valiosa en los acuerdos políticos para sostener sistemas políticos, es que hay acuerdos sobre reglas. Que trasuntan valores, pero evidente que trasuntan valores y principios, para que haya un acuerdo sobre reglas. Esto de seguir apelando a los principios y seguir apelando a quienes dan contenido a esos principios, los jueces, me parece más que un dato de sanidad, de estabilidad del sistema político, más bien un rasgo patológico de estos. Gracias.